Y hoy en los estudios de Corape nos acompaña Giovanni Atarihuana, candidato asambleísta por la alianza Claro que se puede. El señor Atarihuana va a conversar con nosotros unos minutos para darnos a conocer sus propuestas en caso de ocupar una curul en la Asamblea Nacional. Señor Atarihuana, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, Elba. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos miran en la red Corape. Para quienes somos parte de esta alianza, Claro que se puede, en las listas 2, es un placer compartir nuestras visiones, nuestros sueños, nuestras propuestas. Y precisamente sobre eso vamos a hablar en estos minutos. Señora Atarihuana, se señala que la nueva Asamblea necesita avanzar en temas como la ley de gestión de riesgos, la ley de minería, la reforma constitucional en materia de seguridad, sobre el apoyo de los militares a la policía. En caso de llegar a la Asamblea Nacional, ¿cómo impulsará estos temas importantes para el país? Elba, nosotros vamos de un proyecto que se plantea cambiar las cosas a partir de este año. Resolver lo urgente para la población. Por eso estamos en un proyecto que lo encabeza el compañero Yacu Pérez y nos planteamos tener un gobierno distinto, un gobierno que piense en la gente y que resuelva lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Precisamente el tema de seguridad, el tema de educación, de salud, el tema de empleo. Y para ello la primera tarea que tendrá Yacu Pérez una vez que asuma a finales de octubre y en la cual los asambleístas vamos a actuar en el mes de noviembre será la aprobación del presupuesto 2024. ¿Por qué? Porque si queremos que haya medicinas en los hospitales, que haya más médicos y enfermeras en el sistema público, necesitamos simplemente más presupuesto. Si queremos que nuestros hijos puedan acceder a un cupo en la universidad, tenemos que ampliar esos cupos, tener más profesores, más aulas, y eso es presupuesto. Si queremos efectivamente que haya crédito para los pequeños y medianos empresarios, comerciantes, agricultores, desde la banca pública a bajas tasas de interés, necesitamos presupuesto. Entonces, la primera tarea que tendremos los legisladores de Claro que se puede, por supuesto, será aprobar la proforma presupuestaria del año 2024 para resolver lo urgente, reitero, en los temas de seguridad, educación, salud y por supuesto fomento productivo. Habrá reformas legales que habrá que acometer. La Asamblea, Elba, se va a posesionar antes del presidente, lo haremos seguramente el 15 de septiembre aproximadamente, y tendremos que entrar también por el tema de fiscalización, porque este gobierno, incapaz y corrupto como el de Guillermo Lasso, está haciendo varias cosas muy complejas al final de su periodo. Se plantea privatizar, por ejemplo, el sector eléctrico, concesionar la telefonía celular en una negociación bastante oscura e incluso se amenaza en el tema de privatizar varios aspectos de la industria petrolera ecuatoriana, para no hablar de las, concesiones que en el tema de la minería están haciendo. Entonces tendremos, sobre todo en el periodo entre septiembre y octubre, una ardua tarea de fiscalización. En el ámbito legislativo, por supuesto, tendremos que revisar varios cuerpos legales para dar respuestas que con urgencia reclama el pueblo ecuatoriano. Y en este caso usted dice que van a tener una ardua labor para aprobar esta reforma presupuestaria, para otros temas que ha planteado, para los procesos de fiscalización. ¿Qué me puede decir sobre los procesos de control político que quedaron por continuar en la Asamblea Nacional? ¿Cree que es necesario avanzar en ellos? Por supuesto, por supuesto. Es evidente que hay varios elementos en los cuales el actual gobierno ha sido no solamente incapaz, sino indolente. El tema de varias disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Intercultural simplemente no se cumplen. Acaba de darse un veto totalmente inconstitucional a la Ley de Salud Mental, por ejemplo, que todos los ecuatorianos y ecuatorianas hemos sufrido a propósito de la pandemia, pero hay zonas como en Quito donde los suicidios de adolescentes han escalado de forma indiscriminada. Ahí se requiere ver en qué medida este gobierno, el de Guillermo Lasso, ha cumplido, o mejor dicho, ha incumplido con los derechos de la población. Obviamente tendremos que mirar todo el tema de la Contraloría General del Estado. Es indispensable para combatir la inseguridad, también combatir la impunidad, no solamente de la delincuencia común, del crimen organizado, sino también de los delincuentes de cuello blanco. Se requiere, por ejemplo, requerir al Consejo de la Judicatura la evaluación de jueces que son los que están liberando y dejando en la impunidad a todos los delincuentes. Señora Atarihuana, y hablando de estos procesos de fiscalización, mucho se ha escuchado a ex legisladores y también algunos analistas señalar que es importante fiscalizar la Asamblea Nacional que se disolvió. ¿Qué opina sobre ello? Bueno, es evidente que la Asamblea Nacional no, que terminó,
estuvo llena de gente vinculada a la corrupción, legisló en contra del pueblo ecuatoriano. Basta ver el paquetazo tributario que le metió la mano al bolsillo de los sectores medios, que hasta ahora están, digamos, resentidos económicamente, sino que también, además de venderse por un plato de lentejas, evidentemente la gente decía, ahí están los vagos. Lo más importante es que lleguemos a la Asamblea gente que sí va a trabajar por el pueblo, gente que tenga las manos limpias, que sea honesta, y eso es básicamente lo que hemos logrado plantear en las listas 2 de Claro que se puede con Yacu Pérez. Somos un equipo. Yacu desde el Ejecutivo tomará las decisiones para resolver los temas más urgentes de la población y por supuesto tendremos un equipo de 45 asambleístas de todos los territorios que vamos a llevar la voz del pueblo a esa Asamblea Nacional para que esta vez sí sirva al pueblo ecuatoriano. Y hablando de la población y tomando estas palabras que usted menciona de crear esta voz del pueblo, nosotros hemos tenido la oportunidad de dialogar con varias personas sobre qué opinan de la gestión de la Asamblea Nacional y de los nuevos asambleístas que vienen, y ellos señalan mucho de que se necesita una Asamblea Nacional cercana a la gente y sus necesidades. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo usted propone también que se logre esto? Bueno, nosotros estamos ya recorriendo el Ecuador, particularmente como Giovanni Atariguana vamos a representar al sur de Quito en la Asamblea Nacional. Es el distrito más popular y populoso de la capital, cerca de 800,000 votantes. Una ciudad de Quito que tiene múltiples problemas de delincuencia, de falta de educación. Tenemos la tasa de desempleo más alta del país, cerca del 12%, y mientras es la segunda ciudad más cara del Ecuador, con cerca de $800 la canasta básica. Y obviamente el pueblo del sur de Quito necesita tener la voz. Estamos escuchando a la gente y compartimos sus angustias y su hartazgo con quienes estuvieron en la Asamblea Nacional. La gente nos dice, no pueden hacer lo mismo que esos vagos que estuvieron en la anterior Asamblea. Cumplan lo que prometen, escúchenos. ¿Cuál es la garantía que nosotros damos? Es que somos gente del pueblo, gente organizada. En las listas 2 de Claro que se puede con Yacu Pérez, es un proyecto que viene de fuerzas democráticas, de izquierda y de las organizaciones sociales, sectores del magisterio. Por ejemplo, mi alterna es de Isabel Vargas, la presidenta nacional de la UNE, lo cual va a llevar la voz de la educación pública, pero también dirigentes de los pequeños comerciantes, por supuesto de trabajadores, intelectuales, pequeños y medianos empresarios, que nos da una vinculación directa, porque nosotros no nos vamos a vestir de pueblo, somos parte del pueblo. Es lo que decimos con Yacu Pérez y eso nos da una conexión directa, porque vamos a rendir cuenta a nuestra gente, porque somos parte de ese pueblo y tenemos una trayectoria de firmeza, unas veces en las calles, en las carreteras, levantando la voz junto al pueblo, otras defendiendo en la corte y por supuesto con propuestas, esta vez desde la presidencia con Yacu Pérez y nosotros en la Asamblea Nacional. Señora Atariguana, y en este caso usted ha hecho mención a proyectos que van a ir enfocados en el tema de educación, salud y de otras necesidades que se evidencian en el país. También, ¿qué va a pasar y qué propone Giovanni Atariguana para garantizar, en este caso, que las mujeres ya no seamos vulneradas en nuestros derechos? Porque también algunos de los temas que pudimos evidenciar en las calles es que existen muchas mujeres que están, en este caso, luchando para que se respeten sus derechos, también, en este caso, reclamando por los femicidios que existen en el país. ¿Cuál es esta propuesta que usted tiene en la Asamblea Nacional por este tema? Vamos a hacer varias reformas legales y que se cumplan las leyes que están vigentes a favor de pagar la deuda a la mitad de la población, la mitad más importante, que son las mujeres, que sufren distintos tipos de violencia. Tiene que ver con el tema de los feminicidios, por supuesto. Hay que tener un plan de prevención, de educación y también de sanción. No es posible que incluso en sectores como la policía, o ahora ha habido unos casos que se han planteado en el tema de las Fuerzas Armadas, donde simplemente hay abusos. Hay que combatir la impunidad. Pero las demandas de las mujeres van en otros aspectos también, como el tema de la participación laboral. Si aquí existen en el país 800 hogares que tienen como sustento a mujeres cabezas de familia. Con Yacu Pérez hemos dicho, las líneas de crédito preferencial a bajo interés tienen que ser el 70% destinada efectivamente a las mujeres, a esas 800,000 jefas de hogar que sostienen a su familia, por ejemplo. Es evidente que necesitamos ampliar los cupos universitarios, el tema laboral. Hay los ingresos que tienen las mujeres son mucho menores que los hombres. Veíamos que el ingreso promedio de los ecuatorianos está en $370, porque la mayoría no gana el salario básico, pero en el caso de las mujeres es apenas de 288. Esas brechas el nuevo gobierno tiene que obviamente poner
políticas públicas para cambiarlos. La mujer ecuatoriana tiene que tener un papel fundamental en la economía, en la política. En el caso de Claro que se puede, no solamente que cumplimos el 50% de listas encabezadas por mujeres, sino que estamos llegando cerca al 60%, me parece que son 18 o 19 listas que encabezan compañeras como Mary Zamora, como Elsa Guerra, como varios compañeros que van a llegar con la voz firme, fuerte de la mujer, por supuesto, en la Asamblea Nacional. Y en cuanto a temas ambientales, ¿usted tiene alguna propuesta para presentar en caso de que llegue a la Asamblea Nacional? Bueno, lo primero, y creo que es una diferencia sustancial de Yacu Pérez y los candidatos de Claro que se puede de la lista 2, es que somos la única fuerza política que fuerte y claro, no podía ser de otra manera, decimos sí al Yasuní, sí a Quito sin minería en el caso de la provincia de Pichincha. Las otras fuerzas o se hacen los locos u otros son parte de quienes han venido explotando la naturaleza y ponen en amenaza no solamente la biodiversidad, sino la esencia misma de la humanidad y en ese caso del Ecuador. Yo escuchaba al ministro de Petróleo, Santos Albite, que decía que del aire y de los pajaritos no se puede vivir, para decir que hay que seguir explotando el Yasuní. Yo le reto a ese ministro petrolero, que ha estado 40 años en la industria petrolera, a que sobreviva más de 10 minutos sin el aire y sin el oxígeno. Lo que está digamos, en el caso del Chocó andino, en el caso del Yasuní, en juego, es la vida, no solamente de la biodiversidad, sino de la humanidad. La producción la captación de CO2, la producción de oxígeno, en el caso del Chocó andino, del Yasuní y de la Amazonía, es fundamental vamos a enfrentar ahora, a propósito del cambio climático, un nuevo fenómeno del Niño. Se ha anunciado que van a ser no solamente las provincias de la costa, sino 17 provincias, porque toda la estribación occidental de los cantones de la Sierra Ecuatoriana van a ser afectados. 150 cantones, se va a afectar el sistema productivo y eso requiere que el nuevo gobierno tenga los elementos y los fondos de emergencia suficientes para mitigar las inundaciones y sobre todo para reactivar la producción. Seguramente en medio de esta crisis necesitamos que haya responsabilidad. Los actuales gobiernos no lo han hecho, lo va a hacer Yacu Pérez. A quienes se integran en la señal de los medios comunitarios que hacemos Corape, que nos escuchan a nivel nacional, comentarles que estamos en un diálogo con el candidato asambleísta por la Alianza Claro que se puede, Giovanni Atariwana. Nos está contando un poco acerca de sus propuestas en caso de llegar a la Asamblea Nacional. Señor Atariwana, ¿cuáles son esos otros proyectos e iniciativas que usted presentará? Bueno, vamos a caminar de la mano de los sectores sociales. Particularmente el 7 de julio tendremos 3 encuentros en Guayaquil del sector agropecuario, del seguro campesino. Hay un Congreso Nacional donde va a ir Yacu Pérez, porque vamos a defender el seguro social para que particularmente los campesinos no sean excluidos de este sistema, que haya medicinas, que haya dispensarios, pero también una política integral para recuperar el agro, tanto en la sierra, en la costa, en la Amazonía ecuatoriana, con una política adecuada de créditos, que haya sistemas de almacenamiento, de comercialización, porque necesitamos que los productores en el campo tengan precios justos. Me refiero al sector maicero, arrocero, en general, de hortalizas, de papas, pero también al sector, digamos, agropecuario, los productores de leche tengan un precio justo y que tengamos cadenas de comercialización que permita que los habitantes de las ciudades tengamos también un precio accesible. Eso tiene que ser una política pública que Yacu, que fue chacarero, que ha estado con el movimiento campesino indígena, lo va a poner, efectivamente, lo va a hacer de las palabras, lo va a convertir en hechos. Eso requerirá, por supuesto, reformas legales, las haremos, en primer lugar. Y en el tema de la seguridad social, con Yacu hemos conversado, es indispensable, primero, oponernos a la privatización del IES. El señor Augusto Latorre acaba de anunciar una serie de medidas que buscan elevar la edad de jubilación, que busca que se trabaje 35 años antes de jubilarse, que también nos plantea, digamos, disminuir en los hechos las futuras pensiones, porque se calculará no por los 5 mejores años, sino por los 25 últimos años, es decir, las pensiones van a ser menores. Pero la solución viene porque el nuevo gobierno, el de Yacu Pérez, ponga un cronograma de pagos que tiene el Estado ecuatoriano con el IES, el Fondo de Pensiones y particularmente el Servicio de Salud. Necesitamos ampliar la cobertura, pero vamos a empezar combatiendo la corrupción y que el nuevo gobierno asuma sus obligaciones, pagar la deuda con el IES.
Señora Tarihuana, y usted ha señalado una parte importante y es combatir la corrupción. Y yo ahora quiero tocar este tema y es de transparentar las acciones y la información que hace la Asamblea Nacional. En estos recorridos que les hemos mencionado y que hemos tenido la oportunidad de hablar con la población, aparte de en este caso tener poca confianza sobre las acciones que hace el legislativo, se ha señalado que el legislativo no brinda la información necesaria para que la población sepa del trabajo que se está haciendo. ¿Usted tiene alguna propuesta para lograr esto, transparentar la información de la Asamblea Nacional? Toda la gestión pública, la presidencia con Yaku y la asamblea tiene que poner, digamos, toda la transparencia y el acceso a la información a la población. No puede haber simplemente gastos reservados, no puede haber cosas oscuras, tiene que hacerse a la luz del pueblo ecuatoriano. Y obviamente para eso necesitamos, además de tecnologías de la comunicación, de la información, obviamente la rendición de cuentas, pero efectivas, y donde la población, como dice nuestra Constitución, no solamente se espere que les representen. Aquí hay democracia que debe ser participativa. La ciudadanía, los sectores sociales, tienen que ser partícipes de la elaboración de las leyes. No se puede resolver el tema de la educación si no se toma en cuenta, por ejemplo, a los educadores. No se puede resolver el tema de una ley respecto al sector agrícola si no están presentes los campesinos, los sectores rurales. No se puede estimular a la pequeña y mediana empresa si es que ésta no participa, y deben ser efectivamente quienes incidan en la política pública. Vamos a combatir la corrupción, venga de donde venga, la anterior, la que está dejando este gobierno de Guillermo Lasso, y por supuesto vamos a prevenir. Yaku Pérez firmó al inicio de esta semana una carta de intención con la Comisión Cívica Anticorrupción, y obviamente comprometiendo a un sistema de lucha contra la corrupción que tiene que ver con la lucha contra la impunidad, la transparencia en el servicio de compras públicas, por ejemplo, y donde tengamos un sistema en el cual haya prevención, pero sobre todo también se combata la impunidad. Es lo más importante para combatir la corrupción. Estamos llegando a la parte final de esta entrevista con el candidato asambleísta por la Alianza Claro que se puede, Giovanni Tarihuana. Nosotros también estamos gestionando entrevistas con los candidatos presidenciales y esperamos ya en los próximos días tener al candidato Yaku Pérez. Ya le hemos hecho extensiva la invitación. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Elba, y por supuesto Yaku estará presente las veces que sea necesaria en territorio, en las redes y por supuesto en Corape. Yaku representa a lo nuevo versus lo viejo, a la honestidad versus la corrupción. Los otros 7 binomios representan a quienes ya gobernaron, con Correa, con Moreno o con Lasso. Aquí está la gente de a pie. ¿Tenemos alternativa? Claro que se puede. Nos dicen a veces que no, que la corrupción es invencible. Claro que se la puede vencer con Yaku Pérez en la presidencia y las listas 2. Amigos y amigas, nos vamos a una breve pausa. La invitación a que sigan en sintonía de este espacio comunitario de la Red Corape. Ya volvemos.